Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en el segmento de Gobierno Civil Bíblico. Les damos la bienvenida, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar hoy en vivo y en directo transmitiendo de Guatemala, Ciudad Vieja. Y claro, como siempre hemos dicho, este es un programa donde hablamos sobre gobierno civil bíblico. Una propuesta no nuestra, una propuesta no de una organización determinada, es una propuesta que está en la Biblia, una propuesta de Dios de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Aquí estamos y damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en vivo y a los que nos verán en diferido. Y pues hoy está con nosotros nuestra codirectora Michelle Carreño. Bienvenida. Bueno, buenas tardes para mí y para todos. Realmente muchas gracias por estar aquí en un programa más. Para nosotros, como decía Molly siempre, es un placer poder hablar de estos temas que creemos firmemente que no es una doctrina humana, sino que es una doctrina que prevalece por todos los siglos porque fue escrita en la palabra de Dios. Y justamente ese es nuestro tema de hoy, un tema muy importante, ya que siempre hablamos de la Biblia, siempre hablamos de que es una palabra fidedigna, que no cambia, que es inescrutable. Y justamente el día de hoy, bueno, este mes se celebra el mes de la Biblia, así que estamos felices y celebrando la llegada de este valioso libro a nuestros países y a nuestra lengua. Y quisiera empezar el día de hoy con una simple frase y después seguiremos abundando en este tema, y es que para los que están confundidos en tiempos donde se ahoga la verdad en mares de información, este es nuestro faro, la Biblia. Así que sigamos estudiando un poco más acerca de la historia y la importancia de nuestro faro en medio de tantas mentiras que ofrece el mundo actualmente, que es la Biblia. Sí, señorita, por supuesto, esa es la idea. Y por eso estamos hablando hoy acerca de la Biblia, el libro que transforma naciones. La Biblia y las naciones. ¿Qué importancia tiene la Biblia para las naciones, para las sociedades, para la familia, para el individuo? ¿Por qué la Biblia es un libro tan importante en esta tierra? Bueno, pues estaremos hablando un poco acerca de esto, pero antes de entrar en nuestro tema, como siempre, hablando de lo que está ocurriendo en nuestro país, Colombia. Estoy mirando un videito por ahí, no sé si tú lo viste, Michelle, de lo que está pasando en Bogotá. Dicen que un grupo de indígenas estaban dándole golpes a la policía. Hay un videito en Twitter que andan y la policía no puede hacer nada, solamente dejarse golpear, entre otras cosas que están ocurriendo, pues que salen por ahí en los Twitters, en el Facebook, en las redes sociales, de algunos escándalos. Ya hablamos la vez pasada del escándalo de la compra excesiva que tuvo la presidencia para comprando algunos utensilios muy costosos, televisores y otras cosas para las casas que tienen la vicepresidenta y el presidente. Y salió por ahí otro escándalo en donde la vicepresidenta estaba haciendo una fiesta que le costó 52 millones de pesos, con trabajo su propio DJ y su propio cocinero, su chef, en fin. Y también estuve leyendo por ahí algo ahí que la vicepresidenta practica
algunos ritos de su tierra que tienen que ver con brujería. Bueno, todo esto es lo que está pasando en nuestra Colombia con nueva presidencia, con este nuevo gobierno, y hemos estado denunciando pues aquí también públicamente esto y lo que tiene que ver también con la reforma tributaria. El último Twitter que recibí habla que pareciera, dice un Twitter, se me fue, ya lo pongo, el Twitter, ¿dónde está? El Twitter dice así: el presidente de la Cámara, David Racero, en un pupitrazo de 9 segundos aprobó el informe de ponencia del presupuesto general de la Nación para 2023 de más de 400 billones y sin ningún debate. Dice, afortunadamente algunos congresistas quisieron anular esta votación porque pues así quieren aprobar. Entonces, dice que hay unos partidos políticos que se han apartado de apoyar esta reforma tributaria, que hay muchas posibilidades que se caiga, pues ojalá se caiga, porque pues estamos hablando de que el gobierno no necesita más dinero, necesita saber administrar lo que ya recibe, que son cantidades enormes de dinero que ni saben qué hacer con eso, sino robarlo o usarlo mal usado en cosas que no tienen nada que ver. Y pues como hay líderes sin carácter en el gobierno, entonces pues los tienta y lo que hacen es pues dejarse llevar por la avaricia y robar. Bueno, son cosas que están pasando, por eso nosotros estamos aquí diciendo que estamos apoyando la marcha, una marcha, supuestamente 2 marchas, el 22 y el 29 de octubre. Hay que marchar como sea, cuando sea, a la hora que sea, hay que marchar, porque tenemos que seguir diciéndole a este gobierno que está equivocado y que pues los ciudadanos colombianos no estamos de acuerdo en esta reforma tributaria. Entonces, 22 de octubre y también 29 de octubre, marchas por todo Colombia. Bueno, así entramos entonces a nuestro tema, la Biblia y las naciones. Michelle, vamos a, la frase que tú leíste es muy importante, porque definitivamente la sociedad ha estado en obscuridad, en tinieblas. La historia realmente se divide en 2 y la divide Jesús, ¿no? Con Jesucristo termina ese periodo de oscuridad, de tinieblas, y con Jesucristo comienza un nuevo periodo para la historia de las naciones, y es el periodo de la luz, de la verdad, del entendimiento, de la libertad. Y eso como causa de qué? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que con Jesucristo las cosas comiencen a cambiar? ¿Cómo es posible que con un libro donde se habla de Jesús, de su reino, de sus políticas, ese libro causa tanta revolución en el mundo? Las naciones que nunca han estado expuestas a la Biblia y que han rechazado a Jesucristo intencionalmente, esas naciones son las más pobres, son las más violentas, son las más inmorales y son aquellas que definitivamente han desviado la idea de gobierno. Y esas naciones, pues, son las naciones que están cobijadas por el musulmanismo, esas naciones que siguen el hinduismo, el budismo, naciones que no siguen el libro, la Biblia, sino que siguen otros libros, supuestamente de revelaciones de hombres, pero esos libros no le producen sino miseria y ruina. Pero, ¿qué es el impacto? ¿Cuál es el impacto que tiene entonces la Biblia? ¿Cuál es el impacto que la Biblia ha tenido en este mundo? Hablemos de eso, Michelle.
Dale, Molly, me gustaría empezar un poco introduciendo ese libro que creo que casi todos hemos tenido uno en casa o hemos conocido de él, pero muchas veces no comprendemos el valor histórico que tiene y el cómo, realmente como tú lo decías, es capaz de cambiar una nación. ¿Todo por qué? Por la historia tan grande y llena de verdades que tiene. Aquí está la frase completa. No quiero quitar desmeritar al autor, que es Jonathan Murcia, un teólogo, y él antes de eso también decía que el cristianismo es una fe revelada, que es la que nosotros tenemos. Una fe que no descansa en percepciones humanas, sino en información que Dios mismo nos entrega en la Sagrada Escritura. Así que hablemos un poco de esa Sagrada Escritura. Dice que la Biblia fue escrita en un lapso de 1600 años. Esto es muchísimo, muchísimo tiempo y aún así toda concuerda. También fue escrita alrededor de 3 continentes, en África, en Europa y en Asia, y de nuevo, aún así todo concuerda. Fue escrita en 3 idiomas, en arameo, en hebreo y en griego. Pasó por muchas traducciones, pasó por muchas copias y aún así todo concuerda. Fue escrita también por 40 personas e incluso más autores, todos ellos en diferentes tiempos, con diferentes culturas, en diferentes naciones, y aún así Dios les reveló a ellos lo que debían escribir. Y por último, debemos decir que tiene solamente un autor, y este autor es Dios mismo, quien a través de su Espíritu Santo pudo revelar a esas 40 personas y hasta más una verdad. Y esta verdad es un solo mensaje, y es que Dios está mostrando su misericordia a la humanidad a través de su salvación. Y por eso es que una Biblia es capaz de transformar una nación, porque es literalmente Dios revelando cuáles son los propósitos y el diseño con el que creó cada una de las naciones, con el que creó cada uno de nuestros individuos, y todos estos individuos y naciones fueron hechos por la misericordia de Dios y para amarle. Sí, señorita. ¿Por qué la Biblia no tiene ninguna contradicción, siendo escrita por diferentes autores, o sea, escribientes? ¿Por qué la Biblia no tiene ninguna contradicción, siendo que son varias culturas, varios trasfondos de individuos? ¿Por qué la Biblia no se contradice en ninguna manera? Pues muy sencillo, porque el que la inspiró es uno solo, el mismo. Los que escribieron nunca fueron, nunca escribieron inspirados por la naturaleza, o inspirados por las mujeres, o inspirados por la música, o inspirados por el río, o inspirados por la roca. No, fueron inspirados directamente por Dios, por el Espíritu Santo. Una sola inspiración y por ende, entonces, concordancia en todo el mensaje que tiene la Biblia. Pero en el mundo, a pesar de esto, hay un mundo que ha rechazado intencionalmente la Biblia. Y no tenemos que alejarnos mucho de eso porque Latinoamérica está queriendo llegar a, perdón, a ese punto de impedir que la Biblia sea ese libro clave, importante para la sociedad. Y pues se levantan filosofías que quieren distorsionar, que quieren dañar, que quieren quitar la veracidad que tiene la Biblia para confundir a las personas. Pues eso no lo podemos permitir. Por eso estamos hoy haciendo este programa, porque octubre ha sido un mes importante en la historia de las naciones. Ahora 8 días, el lunes estoy hablando sobre que en octubre fue donde se celebra la venida de Cristóbal Colón a las Américas. Se celebra el Día de la Raza, no de las razas, sino de la raza, que somos una sola raza. Y se celebra que Colón llegó y que gracias a que él llegó, pues el mundo hispano pudo entrar en un nuevo proceso de violencia a libertad, en un nuevo proceso de ignorancia a entendimiento, todo como consecuencia de que llegó Cristóbal Colón a las Américas. Y no solamente eso llegó él, con él llegó la Biblia.
Entonces, nosotros aquí en las Américas fuimos transformados, no necesariamente porque un hombre llegó, pues claro, este hombre llegó, pero trajo la Biblia. Pero Colón llegó en el 1492 y antes de 1492 han ocurrido otras cosas. Por ejemplo, uno de los personajes que tradujo la Biblia por primera vez al lenguaje común de la gente fue Wycliffe, y él la tradujo y permitió que la Biblia sea leída por las personas comunes y corrientes, y eso trajo una revolución, trajo una transformación, no solamente personal, sino una revolución y transformación de sociedades. Esa es lo que queremos nosotros como asegurar hoy, el poder que tiene las palabras de Dios. No necesariamente la Biblia como libro, ¿no? Porque si no, diríamos que colocaríamos la Biblia como mística, ¿no? El que tenga la Biblia le va bien. El que tenga la Biblia está bendecido. No, no, así no es. No. Es leer la Biblia y aplicarla, porque yo conozco muchos hogares que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23, pero son hogares realmente con gente vulgar, inmoral, pobre aún. Entonces, no solamente es tener la Biblia, sino tenerla, leerla y aplicarla. En la aplicación es donde se encuentra el poder que tiene, porque pues el poder lo tiene Dios, ¿no? El poder lo tiene Dios, y la Biblia son las palabras escritas que Dios dijo para la sociedad. Entonces, octubre se ha escogido por dos eventos importantes, y es que Cristóbal Colón vino a las Américas, y segundo, que hubo una fecha importante en el mundo donde Martín Lutero, un hombre alemán, sacerdote alemán, clavó o colgó 95 tesis, un documento, una carta que Martín Lutero escribió dirigida a la iglesia de Roma, en la que se desacreditaba la doctrina papal sobre las indulgencias. Básicamente, ese tiempo, esa fecha de octubre de 1517, a propósito, ¿no? 1517, en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, comenzaría una nueva historia para Alemania y para Europa y para el mundo, diría yo, porque comenzó una reforma. Lo que Lutero hizo fue ir en contra de las tradiciones paganas torcidas de la Iglesia Católica y demostrar con la Biblia de que estaban equivocados, porque hasta ese momento hay que tener en cuenta que la gente vivía en esclavitud. La gente era religiosa, pero vivía en temor. Eran pobres y estaban siendo abusados. La gente era abusada por la Iglesia Católica porque no sabían lo que la Biblia dice, y entonces la Iglesia les cobraba o le vendía indulgencias. Y ahí aparece pues un personaje que se llama Johann Tetzel, que era un sacerdote de la Orden de los Hermanos Predicadores Dominico, comisionado por el arzobispo de Managuncia y por el Papa León X, comisionado para recolectar fondos para financiar la renovación de la Basílica de San Pedro en Roma. Bueno, entonces ahí Lutero, en el 1517, 31 de octubre, clava las 95 tesis en las puertas de Wittenberg, del Palacio de Wittenberg, probando y mostrando a la Iglesia Católica, al Papa que estaba equivocado, a los comisionados
que estaban equivocados y que no era justo que se vendiera indulgencias engañando a la gente, que si pagaban por estas indulgencias, sus familiares serían sacados del infierno, serían sacados del limbo y llegarían al cielo. Y en ese tiempo decían que esa indulgencia no podía sonar, que entre menos sonara mejor. O sea, que no se recibiera, bueno, corrijo, porque en ese tiempo eran las monedas de oro, eran monedas de oro. Entonces, entre más sonaran, entonces más poder había para que los familiares entonces fueran librados del sufrimiento. Entonces, eso hace que Lutero diga, están equivocados, eso no es. Y escribe sus 95 tesis, que sería chévere, ¿no, Michelle? Un día de estos, poder leer las 95 tesis de Lutero y resaltar algunas cosas que él propone allí. Pero ahí comienza una reforma, Michelle, la reforma de la iglesia. Y de ahí nace ese concepto del protestantismo. Sí, Molly, y también para no dejar de lado este punto y ilustrarlo un poquito, en esas 95 tesis, no vamos a estudiarlas todas ahorita, pero sí habla un poco del argumento principal de Lutero, y es que él argumentó con todas sus fuerzas y con toda su vida que el arrepentimiento requerido por Dios para el perdón de los pecados involucra una actitud interna en la persona, y como le hablábamos ahorita, echó de lado todo esto de que debían hacer cosas externas, que debían hacer 1000 cosas para poder ganar el perdón de Dios y la salvación, y dejó claro que la única forma de adquirir este perdón de Dios era por el favor y la gracia que Dios veía. Así que no hay nada que la persona pudiera hacer, ni dar 1000 monedas, ni ponerse de rodillas y subir una montaña, sino que simplemente con la gracia de Dios y con el sacrificio de Jesús es que se perdonaban los pecados. Así es, y muy interesante que entonces la misma iglesia, el Papa, entonces lo que hacen es perseguir a Lutero. Lo iban a quemar. Lo iban a quemar porque en ese tiempo a los que acusaban de herejes, o sea, que no hacían lo que la iglesia decía, lo que el Papa decía, los quemaban en la hoguera. Y Lutero se ordenó que Lutero fuera apresado y acusado de hereje para quemarlo en la hoguera, y eso lo inició el Papa, porque Lutero pues le dañó un negocio muy grande que tenían de recolectar finanzas y abusar de la ignorancia de las personas. Pero eso fue providencial porque a Lutero un rey casi como que lo secuestró, sabiendo que lo iban a matar, se lo llevó y lo ocultó por un periodo de tiempo en su castillo. Y entonces no pudieron matar a Lutero, y Lutero lo que hizo en el castillo donde estaba ahí pues cerrado porque no podía salir, pues tradujo la Biblia al alemán, tradujo la Biblia al lenguaje de la gente común para que la gente supiera la verdad. Y entonces a eso se le llama la reforma, porque entonces la iglesia tuvo que cambiar algunas cosas. La gente se dio cuenta, y la gente se dio cuenta de que había que cambiar, que están abusando de ellos como consecuencia de leer la Biblia. Y entonces comienza una reforma por toda Europa, comenzando con Alemania. Pero fue como consecuencia de la Biblia como tal, que la gente la podía leer. Desde entonces, en el mundo que acepta la Biblia, las sociedades que aceptan la Biblia, la leen y de alguna manera la practican, se convierten en las sociedades más libres y las más prósperas en el mundo como consecuencia de aplicar esos principios que Dios enseña allí en la Biblia. Y hoy en día, pues supuestamente estamos en el siglo XXI, y supuestamente no debería existir pobreza bíblica, no debería existir
ignorancia bíblica, porque todo el mundo tiene acceso a la Biblia. Ahora la Biblia, yo tengo en el celular tengo todas las Biblias que yo quiera, todas las versiones que yo quiera. Si la quiero en hebreo, en griego, si la quiero en arameo, si la quiero en latín, si la quiero en portugués, si la quiero, ahí la tengo. Todo el mundo tiene acceso a la Biblia. Fuera de eso, uno va a la biblioteca y ahí también está la Biblia. La puede comprar. Hay entidades que se han dedicado a imprimir la Biblia en todas las lenguas del mundo y hay acceso a la Biblia. Pero hay, como dije al principio, Michelle, hay unas sociedades que se han negado a aceptar que la Biblia es la palabra de Dios, se han negado a aceptar que Jesucristo es, que con él comienza un nuevo proceso en la vida y en las sociedades, y por lo tanto, pues se han quedado estancadas. Esa es la palabra. Sociedades que se han quedado estancadas, han quedado en las tinieblas, y por lo tanto lo que desarrollan esas sociedades son formas de gobiernos paganos, tiranos, donde el valor del individuo no vale, la mujer no vale, los niños no valen, solamente vale el hombre, y donde las jerarquías son las que predominan, como India, ¿no? En India lo que predomina son jerarquías. Pero antes de que llegara la Biblia o el cristianismo a India, India era uno de los países más paganos, bueno, todavía es paganísimo, ¿no? Pero gracias a la Biblia se pudo traer una libertad en la mente, en el corazón de los individuos, y los indios comenzaron a estudiar, comenzaron a ayudarse unos a otros, la sociedad comenzó a levantarse y a mejorar. La Biblia la Biblia cuando se lee y se aplica tiene poder. Por eso hay un programa hoy en día que es un programa de erradicar la pobreza bíblica. Pues eso no debería existir, Michelle, mi concepto, ¿no? Pero bueno, es un programa que hay, donde se quiere que cada persona, cada familia tenga una Biblia, la lean y la practiquen. Hablemos de eso, Michelle. Sí, Molly, en cuanto a este programa de erradicación de la pobreza bíblica, pues sí, como tú le decías, es algo que no debería existir porque ya todas las personas deberían tener una Biblia y todas las personas deberían poder leerla y deberían poder aplicarla. Sin embargo, esto aún no pasa, por eso es que Dios ha llamado pues a un grupo de personas, pero también a todos los cristianos, a que podamos erradicar la pobreza bíblica, ya sea desde nuestra propia lectura y compromiso con la palabra, o también con la ayuda, la distribución y la traducción de Biblias, ya que pues lamentablemente solamente 450 idiomas de los 6.900 idiomas que hay se han traducido, o al menos esas son las cifras últimas que hemos tenido como reporte del programa de erradicación de la pobreza bíblica. Y pues eso significa que más de 1.000 millones de personas no tienen la Biblia aún en su propio idioma. Obviamente está disponible en otros idiomas, sin embargo, hablamos también dentro de ese programa de erradicación de la pobreza bíblica de que lo que Dios desea es justamente que toda lengua y toda nación le adore en su propia lengua, en su propio idioma de corazón. Por eso es que hablamos también de la importancia que aún tiene el que nos importe la Biblia, el que nos importe que pueda llegar a muchas personas. Y por supuesto también que la erradicación de la pobreza bíblica comience por nosotros, que comience por los cristianos, que hacemos parte de esos 400 idiomas del mundo que ya han sido traducidos y que empecemos a leerla completa, dejando de lado las excusas. Que también, por cierto, en cuanto a eso, tenemos un video por ahí que me gustaría presentar. No sé si ese es el momento, Molly, o quieres continuar con el tema. Dale. Bueno, dale. Entonces vamos a ponerlo como una breve sesión dentro del tema para profundizar un poco más en la importancia de la palabra que tenemos. Así que... Ayer me acosté muy tarde, estoy muy cansada. Mejor la leo después.
Ya se me hizo tarde para entrenar. Mejor la leo cuando vuelva. Ay, no, es que estoy muy ocupada y muy llena de trabajo, la verdad no puedo ahora. Hace tiempo quería ver esta película. Cuando termine la leemos juntos. Es que me invitaron a una fiesta y la verdad no he tenido tiempo de leerla. Ay no, mejor para mañana. Hay libros más interesantes. Me acordé que tenía que cocinar y como después No vale la pena invertir tanto tiempo de mi vida para para leer. Toma mucho tiempo. Tengo cosas más importantes que hacer. No sé por dónde empezar. No, eso es por ahí. ¿Para qué leerla? Ay no, qué pereza. Bueno, muy chévere. Muy importante que por lo regular casi toda persona tiene una Biblia en la casa. Cualquier versión, pero la tiene. La Biblia católica, la Biblia Thompson, la nueva versión Dios habla hoy, la King James Version. Ahora hay Biblia para mujeres, Biblia para niños, la Biblia para los jóvenes, está la Biblia para los quinceañeras digo, está la Biblia para los esposos, está la Biblia de los predicadores, está la Biblia de los salmistas, o sea, los que adoran, está la Biblia misionera. Ahora hay cuánta cantidad de Biblias se quiera. Y todavía tenemos fácil acceso, a pesar de que hay gente que no quiere, que quieren quitarla, pero todavía hay ciertas libertades en las Américas, en el mundo occidental sobre todo, libertades para leer la Biblia. Está ahí, como dice, está al alcance de la mano. Pero la gente prefiere otras cosas y prefiere buscar otras respuestas. Por ejemplo, la parte económica, pues prefieren leer otros libros de los 7 pasos para ser ricos, cómo ser rico de la noche a la mañana, cómo ser próspero sin trabajar, cómo robar el dinero sin que se den cuenta. En fin, en lugar, y nada de estos libros que lee la gente realmente produce lo que necesitan. Y cuando tienen un libro ahí que habla de economía, por ejemplo, cómo puedes ser próspero, cómo puedes multiplicar tu dinero, cómo puedes invertir, en fin, hay gente que prefiere ir al psicólogo, al psiquiatra, para que le dé una pastilla que lo entonta, para que le quite la depresión. Hoy en día, Michelle, tenemos un virus, fuera de que gracias a Dios que está el virus del COVID-19, pues va a estar ahí toda la vida, parece. Fuera del virus del COVID, fuera del virus de la gripa, fuera del virus del sarampión, fuera del virus de todos esos virus que hay con los que hemos aprendido a convivir. Hay un virus muy, muy, muy dañino que realmente las pastillas y las inyecciones no lo matan. Y es el virus de la depresión. Y entonces ahí es donde vienen los psicólogos, los psiquiatras y la medicina antidepresiva. Una de las cosas que más está vendiendo hoy en día en las farmacias son antidepresivos. Una de las cosas que los doctores más están dando como recetando, son antidepresivos. Hubo un estudio que se hizo en donde se trató de mirar a las personas y saber realmente cuál era su problema, si realmente el problema era físico o el problema era emocional. Ahora, recuerde, estoy diciendo, hay problemas físicos que necesitan medicina, ¿no? No estoy en contra de eso, pero científicamente se dieron cuenta que la mayoría de los problemas que la gente tenía cuando iban del médico no eran físicos, eran emocionales. Y le llamaron a eso problemas psicosomáticos, es decir, problemas del alma.
Y la gente pues quiere solucionar los problemas del alma, los quiere solucionar con la cerveza, con la droga, los quiere solucionar con la inmoralidad sexual, los quiere solucionar con muchas películas, con el juego, los quiere solucionar buscando una medicina que le ayude a calmar o ahogar las penas, y por eso algunos se vuelven borrachos, alcohólicos, porque dicen que toman para ahogar las penas. Y entonces se le dice, ¿y por qué sigue tomando? Dicen porque las penas aprendieron a nadar. ¿Ven? Así es la cosa, Michelle. Y entonces la gente, pero uno le pregunta, ¿tiene la Biblia? ¿Tiene la Biblia en su casa? Sí, pero la gente no quiere abrir la Biblia, cuando ahí va a encontrar la respuesta a sus problemas personales, emocionales, y donde va a encontrar la paz interna que necesita. Porque el hombre no necesita nada más. Lo único que el hombre y las naciones para ser transformadas necesitan es a Dios. Y a Dios se encuentra pues leyendo la Biblia. Así es, Molly. Y lamentablemente las naciones y las personas están siendo distraídas por muchas estrategias, por muchos recursos muy llamativos, por muchas cosas que nos consumen el tiempo. Y así como lo veíamos dentro del video, es como que no hay mucho que hacer, hay que entrenar, hay que trabajar, hay que trasnochar, hay que estudiar. Tantas cosas que al final consumen nuestro tiempo, pero no vemos que el mayor compromiso y realmente la única solución, como tú lo decías, a problemas del alma y también a problemas de sociedades e instituciones es la Biblia, que fue un libro escrito por aquel diseñador. Y también en cuanto a esos problemas, quería hablarles de un estudio que se hizo del Centro de Compromiso Bíblico. Fue un estudio que se hizo 40.000 personas, en las cuales se habla justamente de lo que tú dices. ¿Por qué es que hay tantas personas que tienen una Biblia y que de pronto la leen un domingo y aún así sus vidas siguen igual? Y es porque según este estudio que se hizo, solamente una Biblia, cuando se lee de una o dos o tres veces a la semana, no puede causar mayor cambio en una vida. Sin embargo, leerla 4 veces a la semana sí puede causarlo. Y por supuesto, leerla consecutivamente y el leerla 4 veces a la semana, incluso más, solamente es posible pues cuando el Espíritu Santo nos ayuda y es ese puente que nos da la gracia para salir un poquito de las distracciones que ofrece el mundo, que ofrecen las redes sociales o que ofrecen pues tantas facilidades que tenemos ahora y centrarnos en lo que realmente puede traer sanidad a nuestra alma. Bueno, me gustaría compartir un poquito los estudios de los resultados de este estudio, perdón, y ya seguimos un poquito con el tema. Dice que el estudio observó que dentro de esas 40.000 personas se cesó el sentimiento de soledad a un 30%. También dice que dentro de estas 40.000 personas, los problemas con la ira disminuyeron un 32%. Dice que la amargura en la relación, en el matrimonio y en la convivencia con los hijos tuvo una caída de 40%. Recordemos que esto afecta la esfera más importante, que es la de la familia. También dice que el alcoholismo disminuyó un 57%, al menos dentro de estas 40.000 personas. Y dice que el contacto con la pornografía cayó en un 61%. Así que realmente podemos ver cómo una Biblia puede transformar la historia de una persona, y cuando transforma la historia de esa persona, puede transformar la historia de su familia y asimismo la historia de toda una nación. Y esto ha pasado en la historia una y otra vez y sigue pasando. Y tenemos una esperanza de que aún hay personas que leemos nuestras Biblias y que meditamos y que esto nos ayuda a no tener un estancamiento espiritual ni quedarnos con un poco, sino realmente ir a aquellas riquezas que Dios desea para nosotros. Y es que sepamos de economía, de política, que sepamos de una familia, que sepamos cómo manejar nuestras vidas y que escuchemos su voz, que toda está contenida y escrita en su palabra. Tremendo, tremendo, tremendo.
Hay pruebas científicas, hay pruebas que muestran registros que donde la Biblia llega, porque donde llegue la Biblia llega a Dios, ¿no? Esa es la idea, que llegue la Biblia, llegue a Dios, porque la gente lee la Biblia. Nuevamente yo quiero hacer énfasis en eso, no solamente tener la Biblia en la casa, porque no es un amuleto de la buena suerte. La Biblia, si tú tienes la Biblia en tu casa, no creas que por tenerla allí en la casa, entonces las cosas van, no es un amuleto. La Biblia no es un amuleto, es un libro que tiene verdades. Es un libro que tiene principios transformadores. Es un libro que delinea respuestas a la necesidad del individuo. Y que cuando el individuo las aplica, entonces todo cambia. Cuando una familia las aplica, cambia. Y cuando una nación las aplica, cambia. Precisamente, esta mañana mi hija estaba enseñando sobre Ginebra, en Suiza, y la llegada de la Biblia, porque eso fue después de la reforma de Lutero, y cómo la Biblia llega a Ginebra, una ciudad pobre, sucia, cochina, una ciudad definitivamente lamentable, deteriorada, deplorable, una ciudad casi sin esperanza. Llega Calvino, llega la Biblia, comienzan a enseñar la Biblia a la gente, comienzan a mostrarles lo que Dios dice y se comienza a transformar esta ciudad cochina y mugrosa y pobre, una ciudad limpia. Tremendo. Como consecuencia de la Biblia. Gente pobre y arruinada comenzó a prosperar como consecuencia de la que la Biblia llegó. Y si nosotros vemos la historia, pues Ginebra tiene una historia muy bonita, triste también, pues triste porque pues sin Dios, sin Biblia, pero también cuando llegue la Biblia, lo que hace. Y ahora Suiza, como país, como nación, la fuerza que tiene en el mundo como consecuencia de que se convirtió en una nación cristiana, en donde se aplican los principios. Aún Suiza, a nivel gubernamental, tú sabes que Suiza no tiene ni presidente, ¿no? Como nosotros tenemos, nosotros tenemos un presidente y otros países quieren tener como un rey, pero Suiza tiene 7 líderes que durante cada año se cambian sus roles para dirigir la sociedad. Me dio risa a mí, porque por ahí vi a uno de esos líderes elegidos en Suiza, elegido en Cicla. Ahí va el presidente de Suiza. ¿Dónde está? Una Cicla. No iba en un carro blindado, no iba con guardaespaldas. Era una persona común y corriente que desempeña un rol específico por un tiempo dentro de una ciudad, y que ser un líder político no le dañó el corazón ni le ha agrandado y no considera al resto de la gente como menos que él. Bueno, ahí tenemos a Suiza, una ciudad próspera, una ciudad que no produce cacao, pero tiene el mejor chocolate del mundo. Una mujer que no tiene, un país que no tiene silver. ¿Cómo se dice silver en español? No, plata no. Acero, quiero decir. Acero, sí, acero, ¿no? No producen. No tienen minas, no tienen nada, y tienen las mejores navajas. La navaja suiza, la más famosa del mundo. No son pobres, son ricos. ¿Gracias a qué? A la Biblia. Gracias a que aplican dentro de su nación algunos principios del tiempo aquel en que llegó Calvino con un libro que transformó vidas y transformó una sociedad. Y como Suiza y Ginebra
hay otros países del mundo. Podríamos hablar que también ese es un buen tema, que recomendamos aún un libro que se llama El libro que transforma naciones. Es un libro escrito por Loren Cunningham. Lo recomendamos. En donde él habla de las naciones que aceptaron la Biblia y cambiaron. Entonces nosotros en Latinoamérica, en Colombia, debemos retomar los principios de la Biblia para que nuestra nación sea transformada, Michelle. Así es, Molly. Y bueno, ya se va el tiempo muy rápido, y más cuando hablamos de este tema que es tan importante. Como dijo Molly, este libro es súper importante porque da algunos ejemplos históricos también de cómo una Biblia ha transformado naciones. Y también porque nos inspira a nosotros a conocer, y también en ese programa intentamos inspirarnos a la verdad de que no es inútil desear que un país, en este lugar, pues nuestra Colombia, sea transformado por la palabra de Dios, porque ya ha pasado en la historia y porque creemos que Dios aún sigue transformando naciones. Y esto primeramente comienza con nosotros abriendo nuestras Biblias, leyéndolas y poniéndolas en práctica. Bueno, quiero decirles a ustedes que Michelle no estuvo un largo tiempo con nosotros porque ella hace parte de un ministerio cristiano que se llama King's Kids. Ella es una de las líderes y ha estado muy involucrada con todo esto, y también han hecho un campamento de familia, King's Kids, y ella es una de las líderes importantes en este proceso. Por eso no ha estado con nosotros, porque ella está sirviendo a Dios en diferentes áreas, discipulando niños, jóvenes, y ayudando pues al discipulado de la familia para que la nación sea transformada. Se nos acabó el tiempo, Michelle, bienvenida otra vez. A mí yo sé que te vas a volver a ir por un tiempo largo, pero mientras tanto, pues vamos a disfrutar de tu compañía, de tus aportes que son muy valiosos, de decirles a las personas, que las personas jóvenes también piensan, son inteligentes, tienen algo que enseñar, algo que decir. Nos despedimos entonces de nuestros seguidores hoy en vivo, los que nos verán en diferido. Bueno, sin más que decir, bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.